Hola amigos, bienvenidos a el quinto programa con el dedo en la llaga. Hoy hablaremos sobre el fantasma de la muerte cruzada. La semana pasada, en la sesión 801 en la Asamblea Nacional, los legisladores aprobaron una resolución en la que daban cuenta de que el presidente de la República, Guillermo Lasso, en el mensaje a la Nación, el pasado 24 de mayo del 2022, le mintió al país. En su informe encontraron que el 55% de las cifras entregadas el 24 de mayo tenían un soporte y unos datos reales. No obstante, el 17% tenían muchas inconsistencias y el 26% no tenían ningún respaldo, ni siquiera en las instituciones del Estado. Esta resolución puso nerviosos alrededor del Palacio de Carondelet, al igual que en los pasillos de la Asamblea Nacional, porque se volvió a hablar nuevamente del fantasma de la muerte cruzada. Muchos en la Asamblea dijeron que se podía iniciar un juicio político para destituir al presidente de la República por el incumplimiento de su plan de gobierno. Y el presidente respondió amenazando a la Asamblea Nacional porque le parecía un disparate que los legisladores hayan aprobado con 103 votos esa resolución, argumentando que tiene todavía 3 años y medio para cumplir las demandas de su plan de gobierno. La resolución aprobada en el Pleno de la Asamblea con 103 votos puede servir de pábulo para que la sociedad civil inicie un proceso de revocatoria de mandato, mas no puede la Asamblea Nacional activar el mecanismo de la muerte cruzada porque el artículo 130 de la Constitución tiene 2 causales y ninguna de esas estipula el incumplimiento del plan de gobierno. La primera hace referencia a si el presidente se arroga funciones y la segunda en caso de una grave crisis política y conmoción interna, que ya lo activó el pasado 24 de junio de 2022 después de 12 días de manifestaciones en el país. Es decir, la Asamblea Nacional no podría nuevamente activar esa causal. En cambio, el presidente Guillermo Lasso sí podría activar el mecanismo de la muerte cruzada conforme lo estipula el artículo 148 de la Constitución, en el que establece 3 causales. La primera, arrogación de funciones por parte de la Asamblea Nacional. La segunda, por grave crisis política y conmoción interna. Y la tercera, por la obstrucción de su plan de gobierno. ¿Por qué el presidente Guillermo Lasso nuevamente activa este chantaje político con la Asamblea Nacional? Sin duda alguna porque su credibilidad se encuentra por los suelos e intenta nuevamente que su imagen tenga una prevalencia en la ciudadanía. Recordemos que el presidente Guillermo Lasso, cuando inició su mandato, tenía el 60% de credibilidad. A finalizar el año, esto bajó al 40%. En el paro de junio del 2022, su credibilidad estuvo por el 30%. Y hoy por hoy, su credibilidad está en el 18%. Es decir, el 82% de los ecuatorianos cree que el gobierno no hace un buen trabajo administrativo. La credibilidad del gobierno se encuentra en el 4%. Esto porque varias veces ha incumplido su propia palabra. La baja aceptación del gobierno y su poca credibilidad también están atadas a varios factores, como por ejemplo la ineficiencia en la ejecución del presupuesto general del Estado, que no pasa el 50%. La novena crisis carcelaria, que ya llega casi a los 400 asesinados en los centros penitenciarios. La poca ejecución en el ámbito de la educación, de la salud, donde todavía no existen los recursos necesarios para la adquisición de medicinas para entregar a los pacientes que asisten a las casas de salud. La creciente inseguridad que se vive en las 24 provincias del país también tienen a la población en total zozobra. El desempleo, que todavía tiene cifras preocupantes y exponenciales. Más de 5 millones de personas todavía no tienen acceso a un empleo formal. Asimismo, la pobreza se encuentra con cifras alarmantes. 3 millones de personas en el país son pobres. La migración, otro fenómeno social que se vive día a día en los aeropuertos de nuestro país.
El último reporte da cuenta de que 180,000 personas han dejado el Ecuador para buscar mejores días en otras fronteras. También la corrupción es parte de este gobierno, por más que el presidente Guillermo Lasso diga que no lo es. El caso más reciente en el que estaba involucrado uno de sus asesores ad honorem, en el caso Danubio, que hasta ahora no dice nada, ni el presidente ni la fiscalía. Ante este trágico panorama político, económico y social, el mal menor sin duda alguna será la activación de la muerte cruzada. Así, los ecuatorianos podrán asistir a las urnas a elegir a sus nuevos mandantes. Mientras las élites hacen sus cálculos políticos, nosotros continuaremos aquí poniéndole el dedo en la llaga al poder.